¿Por qué tu negocio sigue dependiendo cada vez más de ti? ¿Por qué cuanto más trabajas, cuanto más horas eches, cuanto más duro parece que te involucres, no consigues salir de ese bucle en el que andas metido? Y no solo eso, sino que además tienes empleados y sientes que tienes que estar encima de ellos para que hagan las cosas como tú quieres. Sientes que si tú no estás en el negocio no se cae, no funciona igual. ¿Y sabes cuál es el problema? Que todo ese caos está afectando más allá de tu negocio. Ya te está afectando a tu vida, a tus relaciones, a tu tiempo, a tu salud, a tu energía. Y el problema de todo esto es que mientras tú sigas pensando como un trabajador más, como un operario más dentro de tu negocio, lo único que vas a conseguir es un negocio cada vez más dependiente de ti. Y esto te lo digo porque al final yo estuve 4 años ahí también donde probé de todo, intenté cambiar empleados, intenté vender más, intenté aumentar la productividad, intenté trabajar más duro y tú sabes lo único que conseguí. Al pensar de esa manera, y ahora usaré en este vídeo algo que vas a entender, una analogía que la vas a entender perfectamente, lo único que conseguí al final es meterme jornadas de 13, 14 horas trabajando, más problemas, ansiedad, estrés, todo pasaba por mi mano y al final me llevó, evidentemente, a perder la salud, a perder una familia y no solo eso, sino que al final mi negocio después de 4 años seguía estancado. Entonces, en ese punto fue cuando yo dije, ok, a ver, Fran, hay algo que tú no estás viendo, hay algo que no estoy viendo y no estoy haciendo, porque esto no se trata de trabajar más. Entonces fue cuando empecé a entender que el problema no eran los empleados, el problema no era el negocio en sí, no era la situación. El problema eran como yo estaba pensando, organizando mi negocio, porque no estaba viendo las cosas que realmente tenía que ver. Y fue cuando empecé a aplicar lo que te voy a mostrar en este vídeo, cuando mi negocio empezó a despegar. Porque fue cuando, en ese momento, cuando a partir de ahí, en 3 años, ya tenía una cadena de restaurantes con más de 40 empleados y no solo eso, sino que yo estaba 100% fuera de la operativa mientras mi negocio seguía creciendo. Así que, bienvenido a este vídeo. Te invito a que te cojas un boli y un papel, porque lo que te voy a compartir por aquí, de verdad, no lo vas a ver en otros vídeos. Esto es algo que muy poca gente lo enseña. Todo el mundo te va a dar planes, todo el mundo te va a dar herramientas. Y créeme, esto no va de herramientas. Las herramientas es simplemente un 5%. Lo que yo te voy a explicar en este vídeo es el 95% restante que necesitas para aplicar esas herramientas. Y como te decía, voy a usar una analogía que te va a venir, la vas a entender perfectamente. Y lo que te decía, antes de empezar, te voy a dejar por aquí un enlace que tienes acceso a una carpeta de recursos totalmente gratuita. Ahí estoy subiendo todas las semanas herramientas nuevas que te van a servir para aplicarlas en tu negocio. Vas a tener herramientas desde la parte de cómo organizar a tu equipo mejor, cómo crear procesos simples para que las cosas siempre salgan igual, cómo implementar mecanismos de control para que tú no necesites estar presente las 24 horas encima de tu negocio. Y no solo eso, tienes herramientas también para empezar a darle forma a ese rol de empresario, que es algo en lo que yo insisto mucho y que te voy a explicar en este vídeo. Así que, como te decía, bienvenido por aquí. Mira, el tema del problema que tú tienes ahora mismo dentro del negocio es que tú sigues pensando como un jugador, ¿vale? Vamos a usar la analogía del fútbol, que es algo que la mayoría de las personas entienden. Ahora mismo, y esto es algo que yo viví, yo pensaba como un jugador. ¿Y qué hacía? Que yo me metía en la cancha a jugar. Yo estaba todo el día corriendo detrás de la pelota, corriendo para aquí, apagando fuegos allá, resolviendo problemas allá, atendiendo proveedores, atendiendo clientes. Si pasaba un problema, pues ahí estaba yo para resolverlo. ¿Y qué ocurre? Que dentro de la cancha de juego, tú no ves lo que realmente necesitas ver para que tu negocio empiece a estar, para que lo puedas delegar, para que sea un negocio ordenado y estructurado y sea delegable. Porque mientras
tú sigas pensando como un jugador, tú te vas a querer meter en la cancha, tú te vas a querer pringar en el barro, vas a estar metido en la operativa, porque así es como tu mente te hace sentir que eres productivo. Y te digo una cosa, yo caía muchas veces en el error de llegar fundido a mi casa por la noche y sentirme productivo de todo lo que hacía. Pero ¿sabes qué? Cuando yo empecé a ser sincero, empecé a ver las cosas, empecé a pensar diferente, dije, ok, realmente las acciones que he hecho, que me han desgastado tanto, me han quitado tiempo, energía, han hecho crecer mi negocio, no, literalmente no. Pues eso es lo que tú tienes que cuestionarte. Mira, esto que tengo aquí es un disco externo, ¿vale? Es un disco que se le pincha al ordenador y aquí hay pues un programa. Ok, pues imagínate lo siguiente. Tú ahora mismo esto lo tienes metido en tu mente. Imagínate que yo cojo y lo meto en tu cabeza y tú tienes aquí un programa que funciona como jugador. Todo lo que tú ves en tu negocio está programado aquí. Tú ves problemas, tú ves operativa, tú ves me meto a hacer todas las tareas porque mejor que yo no lo hace nadie, porque yo quiero controlar, porque ante un problema pues reacciono, me caliento, me cabreo, reacciono, cambio prioridades, hoy pienso una cosa, mañana pienso otra, quiero controlar todo, me quiero meter a apagar fuegos, reacciono, por eso estoy metido en ese caos, porque mientras yo siga operando con este programa, pues es lo que yo veo, ¿vale? Es lo que yo veo. Por eso, por muchas acciones que hagas, por muy duro que trabajes, por mucho que te esfuerces, no va de eso la cosa. Porque tú vas a seguir viendo, en base a este programa, tú ves lo que está dentro de la cancha de juego. Tú ves dentro de lo que ocurre en el campo. ¿Vale? Y en base a lo que ves, en base a lo que piensas, ves. En base a lo que ves, decides. En base a lo que decides, actúas. Y por eso tienes esos resultados. Un negocio en caos, tu vida en caos, un equipo que no está comprometido, un negocio desordenado y tú intentando querer controlar todo sin éxito ninguno. Por lo tanto, ¿cómo cambiamos esa situación? ¿Cómo cambiamos todo eso? Pues fíjate que ahora tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, primero que nada te voy a explicar cómo funciona un negocio ordenado. Un negocio, para que esté ordenado y tú lo puedas delegar y tú tengas un equipo, digamos, que responda, que se comprometa, que esté implicado, un negocio necesita estructura, ¿vale? Estructura. Esto es uno de los pilares que vemos dentro de mi programa de liderazgo, de mi programa Autoempleado Empresario. Está basado en 3 pilares: estructura, equipo y control, ¿vale? Lo primero de todo es la estructura, que es lo que quiero ahora hacerte en este ejemplo que te voy a dar en este vídeo. Dentro de la estructura existe una cosa que se llama los roles, ¿vale? Eso es fundamental, es de la base principal que tiene que tener un negocio para que esté organizado. De hecho, te voy a recomendar que veas uno de los últimos vídeos donde te enseño a crear roles dentro de tu negocio, ¿vale? Por tanto, para que un negocio funcione necesita los roles. ¿Qué es un rol? No es ni más ni menos que es un área de responsabilidad, ¿vale? Un rol es un área de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, digamos, cuadriculas, estructuras tu negocio en 3, 4 roles diferentes. Cada rol está asignado con un responsable. Esa persona que está ahí dentro se hace 100% responsable de ese rol. Cuando tú creas ese área de responsabilidad, le estás dando un contexto claro a tu equipo, a esa persona, le estás dando toda la información que él necesita para él hacerse responsable de ese contexto, ¿vale? Y dentro de ese contexto que hay, pues mira, está el hecho de, como te decía, un resultado específico que tú esperas dentro de ese rol, que el negocio espera dentro de ese rol. Existe un para qué se hace ese rol, es decir, una misión. El resultado que tú esperas, que viene de una visión que tienes, que es hacia dónde se dirige el negocio, vale, pues en base a eso tú especificas los resultados que quieres. Tiene cultura, tiene principios, valores. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de ahí existen los procesos.
los estándares, el cómo se hacen las cosas dentro de ese contexto, dentro de ese área de responsabilidad. Existen los límites, las reglas, lo que se tolera, lo que no. Cuando tú tienes ese contexto bien definido y se lo asignas a una persona, esa persona se hace 100% responsable de lo que ocurre ahí dentro. Ahí le estás dando toda la información. Es como si metieras toda esa información en este disquete y se lo pusieras a esa persona. Hey, fulanito, tú te vas a hacer cargo de este rol. Y en ese rol está contenido todo esto. ¿Vale? Aquí él tiene todo el programa para ejecutar al 100% ese rol. Pues ahora, entendiendo cómo funciona correctamente un negocio, cómo ordenas un negocio, ahora esto lo vamos a aplicar para ti como empresario, como líder. Esto es algo que cuando yo lo empecé a entender y lo empecé a aplicar, te lo digo, es que mi vida cambió en todos los sentidos. Porque, como te dije antes, mi negocio empezó a despegar. Estuve 4 años atascado, donde por pensar como un operario, por pensar como un jugador, literalmente mi vida se fue al garete, mi negocio estaba estancado, me afectó a mi vida, a mi salud, a mi familia. Okay. Cuando yo empecé a insertar el programa mental, quité el de jugador e inserté el programa mental de entrenador, ¿vale? Un entrenador no está dentro de la cancha jugando, un entrenador está fuera de la cancha dirigiendo. Y aquí está la clave de todo, porque imagínate que el rol que te expliqué de la empresa, lo mismo, tú ahora necesitamos crear ese rol tuyo de empresario, de entrenador, el contexto claro sobre el cual tú te vas a responsabilizar al 100% de lo que está dentro de esa área de responsabilidad. Cuando tú empiezas a pensar así, ¿vale? Cuando te insertas este software mental, este programa mental de entrenador, tú empiezas a ver cosas diferentes. Empiezas a ver lo que te expliqué de los procesos. Empiezas a ver que en vez de reaccionar, empiezas a liderar. En vez de ver problemas, empiezas a ver procesos, empiezas a ver sistemas, empiezas a pensar en estructuras, empiezas a ver cómo implementar métricas de control que te van a dar visibilidad. Empiezas a pensar en todas las cosas que dentro de la cancha de fútbol no ves. Al tú estar fuera, empiezas a ver todo eso. Empiezas a pensar diferente, ves cosas diferentes, tomas decisiones diferentes y actúas de manera diferente. Lo cambia todo. Lo cambia todo. Por lo tanto, cuando tú insertas ese rol que te digo, este programa mental, dentro de aquí tenemos que definir muy bien, oye, cómo piensas, qué toleras, qué no, cómo decides, cómo actúas, cómo lideras, ¿vale? Y en qué cosas te enfocas. Todo eso lo empezamos a introducir aquí y esto lo empezamos a grabar aquí. ¿Cómo lo grabamos? Esto se tiene que grabar a fuego mediante el entreno y hasta que llegue al hábito. Eso es entrenarlo todos los días. Y esto te pongo en contexto. ¿Cómo hacemos esa transición? Mira, lo importante, y aquí hay una figura clave que quiero que entiendas. Seguimos con la analogía del fútbol. Ya tú tienes muy claro el rol de jugador, no es el que te interesa, ya sabes los resultados, las consecuencias que tiene pensar así, y ahora tenemos el rol de entrenador. El entrenador ahora ve estructura, piensa en procesos, piensa en sistemas, su negocio depende de sistemas, no de personas, piensa en liderar, piensa en que no tiene que reaccionar, sino responder desde la calma, todo eso, ok. Ahora, como te decía, todo esto al final tenemos que entrenarlo, se entrena. Esto no lo vas a conseguir de la noche a la mañana, evidentemente,
Por eso en mi programa tardamos 6 meses, porque es el tiempo en el cual pasamos de ir eliminando el antiguo programa mental de hábitos, ¿vale? Y de decisiones que tenía, y empezar a instalar y consolidar el nuevo programa mental de empresario, con toda la información nueva para que luego las herramientas las empieces a aplicar de manera mucho más sencilla y práctica. Porque conozco muchos empresarios que se han puesto a meter herramientas, pero desde el programa mental de jugador. Por eso nunca lo consiguen, por eso nunca consiguen resultados, porque terminan saboteándose ellos mismos. Y aquí, como te decía, tenemos las dos versiones, tenemos el programa de jugador, el programa de entrenador. Aquí entra una figura clave, que es el árbitro, es el observador, es el VAR, ese, ¿no? El VAR, que es el ojo de águila que todo lo ve, ¿verdad? Que para el partido cuando hay una jugada dudosa. Vale, pues tú tienes que tener ahora claro también esta figura, el árbitro, el VAR. Y esa figura te va a servir para, digamos, saber cuándo estás actuando ante una situación, cuando un empleado no te viene a trabajar, cuando un empleado se equivoca, cuando surge un problema con un cliente, cuando el producto no sale bien. Tú tienes que tener la capacidad ahora de, desde el VAR ese, observar y no dejar que tu programa mental antiguo, que tu versión de antes jugadora se meta otra vez en la cancha, que no se meta a resolver el problema. No, ahí tienes que parar, meter un espacio por medio y dejar que sea el entrenador quien tome la decisión correcta, ¿vale? Y un entrenador no piensa meterse en la operativa. Cuando pasa un problema, dice ok, en vez de enfocarse en el trabajador, de reaccionar, calentarte, esta persona lidera. Dice ok, vamos a ver qué parte del sistema falló. Piensa en cambiar procesos, en optimizar procesos, en mejorar estructura, en corregir sistemas. Piensa en liderar. Eso es clave, que tú durante un tiempo estés siempre con esa figura de arriba, observando para no caer en el modo reactivo de antes. Y eso practicarlo hasta que se convierta en un hábito y tú entiendas y ya pienses de manera más clara como un líder. Consecuencias de pensar de esa manera, pues tú vas a tener un negocio, vas a eliminar el caos, vas a tener un negocio muchísimo más ordenado, vas a tener un equipo muchísimo más autónomo, comprometido, que se implica, vas a tener muchísima más libertad, ¿vale? Vas a tener también mecanismos de control que te van a dar esa visibilidad, control real de tu negocio, y eso al final pues se traduce en más tiempo, en más calidad de vida, y sobre todo también una de las cosas que yo gané mucho fue tranquilidad, calidad mental, libertad mental. Eso es lo que te proporciona pensar de esta manera. Esto es lo que te proporciona implementar procesos y sistemas dentro de tu negocio. Pero recuerda, primero necesitas sacar el viejo programa mental de ser un jugador. Tú no viniste a jugar el partido, y meter el nuevo programa, ¿vale?, de entrenador. Tú viniste a liderar tu negocio, tú viniste a liderar tu equipo. Y así es como tú vas a convertir, como tú vas a salir del infierno en el que estás metido, que literalmente es como lo hice yo y es como estoy enseñando yo a mis alumnos. Y te lo digo, así es como tú sales de ese infierno y consigues transformar tu negocio en el vehículo que te lleve a vivir la vida que tú quieres de verdad. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado. Si fue así, dale un like. No te olvides de suscribirte, que estoy subiendo todas las semanas 3 vídeos similares a este. Unos son más técnicos, otros son más de cambiar tu mentalidad, tus pensamientos para que los apliques en tu negocio. Déjame por aquí, me encantaría leerte en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo, a qué te dedicas, en qué punto estás. Y recuerda que tienes aquí debajo el enlace de la carpeta de recursos
que como te decía, estoy subiendo todas las semanas recursos nuevos, y también te voy a dejar un enlace para que agendes una llamada de diagnóstico, una llamada gratuita, y me cuentes tu caso, qué punto estás, y vemos de qué manera podemos empezar a implementar todo esto. Ya te digo, es una llamada que te va a dar muchísima claridad y dirección. Ok, así que nada, lo dicho, capitán, nos vemos en el siguiente vídeo.